Muchas gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Jimena Cosec, Sales Manager de Bigu. Es un gusto hoy bueno, que nos estén acompañando desde distintos lugares, que nos estén acompañando también en esto de las Bigu Talks, que apuntan directamente a poder generar un espacio donde podamos charlar acerca de, bueno, de tendencias, Sí. acerca de cuestiones que nos interesan a todos a raíz de temas referentes a ciberseguridad y bueno, y ciertas temáticas relevantes. Para eso hoy nos está acompañando puntualmente Marce Bugallo. Marcelo es nuestro ingeniero de pre y postventa en Bibu, pero además es consultor y docente universitario en ciberseguridad y en IT. Así que nos está acompañando hoy, Marce, no sé si querés saludar. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la puntualidad. Y tenemos hoy un invitado de lujo. Siempre nuestras Talks se caracterizan por justamente invitar a un referente del medio para acompañarnos y para charlar específicamente de una temática. Hoy nos acompaña Jorge Vila, analista de ciberinteligencia, representante acá de ITI Paraguay. Y hoy nos está acompañando como justamente analista de ciberinteligencia y para justamente conversar acerca de esta temática que nos convoca a todos, qué tan expuestas se encuentran los datos de tu organización hoy. Jorge, ¿estás por allí? ¿Querés saludar? Estoy por acá, estoy por acá. Bueno, muchas gracias, Jim. por la presentación. Sí, Leticia, Jime, Marce, Rodri, ahí que lo estoy viendo Somos también. todas un mismo equipo. Sí, ahí Tranquilo. está. Importantísimo Bien, trabajar en equipo. Gracias. gracias a vos por acompañarnos, gracias, está todo el equipo de Bigu conectado también, así que verán también algunos nombres y caras para los que tienen cámaras activadas. Así que bueno, la invitación y para no robar mucho tiempo en esta introducción es a que nos escriban por el chat, a que nos manden todos esos comentarios, dudas, aportes que quieran hacer pueden los que se animen a activar sus micrófonos y poder participar, así lo hacemos un poquito más interactivo. Los que no, nos mandan las consultas o comentarios por el chat y al final del webinar los vamos a estar leyendo y vamos a estar recibiendo el feedback de Jorge y de Marcelo. Así que bueno, los dejo, todo suyo el webinar, gracias y estamos acá atentos escuchándolos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jimé, por la presentación. Así que eh, ahí comparto la pantalla como para que podamos ir viendo. Bueno, un segundito. No sé si ahí están viendo la presentación. La idea Perfecto, Marcelo. la idea de la charla de hoy es que podamos entender un poco las tendencias que tenemos de la exposición de los datos de nuestras organizaciones. Esto está pensado para las tendencias aquí en Latinoamérica. Y la idea es, bueno, que tengamos una pequeña charla distendida con Jorge para que nos pueda aportar su experiencia en el mercado financiero. Pero antes de arrancar a charlar con él, me gustaría recordarles, y para el que no conoce, Bigu, lo que hacemos es proteger el activo más importante de las organizaciones, que son la confianza. ¿Sí? A ustedes les costó mucho tiempo lograr que los clientes confíen en ustedes y bueno, nosotros ayudamos a poder lograr que sigan cuidando este bien tan preciado. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Somos una plataforma 100% SaaS, ¿sí? En la parte de Digital Risk Protection, enfocada 100% a la protección de activos de riesgos digitales, ¿sí? Nosotros hacemos monitoreo en las tres capas de Internet, como es la Clear, la Deep y la Dark. Gestionamos protección de marca y prevención de fraude electrónico, ¿sí? Con la parte de phishing. Realizamos inteligencia de amenazas y desactivaciones automatizadas. Y también gestionamos análisis y remediaciones, ¿sí? Nuestro diferencial, como siempre decimos, es nuestra plataforma es como está en lenguaje nativo de español. Directamente nosotros tenemos 6 técnicas de detección de phishing, tenemos reportes descargables y personalizables en español,
monitoreo detallado para empleados, se puede integrar con cualquier aplicación mediante nuestra API, se le ofrece un servicio de health check bimestral, tenemos un servicio de analistas hallazgos, ¿sí? Y también ofrecemos la parte de la remediación, que es el tema del servicio de Tegonex, que es nuestra herramienta que nos ayude a poder identificar, una vez que detectamos los potenciales phishing, poder solicitar la baja ante hosting, entes registrantes y notificación en sitios de navegación segura con el uso de inteligencia artificial. Para seguir un poquito con este tema de la parte de TEDx, quiero comentarles que este es un último dato, ¿sí? Nosotros, la baja más rápida que hemos tenido hasta el momento fue de 7 minutos de la baja efectiva de un phishing, ¿sí? Y tenemos un tiempo promedio de 5 horas. Por ende, tenemos casos que son extremadamente rápidos como el que hemos encontrado y tenemos casos algún poco más complejos que pueden estar en lugares donde las reglas son un poco más complejas y demoramos un poco más de tiempo, ¿sí? Pero piensen que esto lo hacemos 100% desatendido. Nosotros, con la inteligencia artificial, nos ayuda a pasar todos los pasos y que tengamos una baja lo más rápido posible, ¿sí? Ya con esto dejo de aquí de presentar y ya directamente nos vamos a la charla. Así que bueno, ahora quiero aprovechar para presentar a Jorge, que ya dijimos recién. Y la primera pregunta, Jorge, te quería hacer es con respecto a la industria financiera, ¿sí? Que es donde estás más metido. ¿Cuáles son las principales tendencias que estás viendo con el tema de fraude, credenciales expuestas, o incluso también uno de los dolores clásicos que se tiene, que es el tema de fraude de las tarjetas de crédito? Mira, Marcelo, primero un gusto estar acá con vos en este ida y vuelta, en este Beigú Talk. Y te cuento, te lo voy a contestar de dos maneras. Por un lado, la tendencia desde el lado del crecimiento del ciberdelito con respecto a algunas cosas puntuales que llevan a estar más alerta en el resguardo de la información y demás, que son exposición de datos de tarjeta de créditos completos, más allá del phishing, ¿no? Y exposición de credenciales, ¿sí? De credenciales de usuarios de empresas. Y por el otro lado, la tendencia que hoy llevamos adelante las empresas, como en mi caso ITI, es que estamos trabajando fuertemente para contrarrestar el impacto de esta exposición de datos, tanto sea en implementación de herramientas, como es el caso de Beigú, como en el entrenamiento que hoy tenemos en el día a día de los colaboradores y colaboradoras, ¿no? Más en los equipos de CTI. Por eso tenemos como dos piedras angulares. Por un lado, entender cómo crece el ciberdelito y entender qué es lo que necesitamos puertas para adentro corporativamente para fortalecer y mermar el impacto de esas filtraciones. Ok, perfecto. Y sí, si vos tuvieses que decir, hablando del impacto que tiene con todo este tipo de tendencias, ¿sí? ¿Cuál es el impacto más grande que están teniendo de tener una herramienta que nos ayude a, primero, por un lado, a preventivamente a analizar lo que está pasando y luego poder hacer una remediación? Bueno, por un lado, está muy bien el término que utilizaste preventivamente. La detección del dato, a ver, nos genera también varias cosas dentro de la corporación, que es entender cómo está funcionando esa exposición de datos y en dónde. ¿Sí? Vos ahí recién comentabas Beigú, dónde está, de dónde obtiene los datos, dónde trabaja para obtener esa información. Por lo tanto, con esa información nosotros para adentro, lo que podemos hacer, sea nosotros acá porque me toca representar a ITI, pero digo, sea nosotros como cualquier usuario de la plataforma, ¿no? Que nos brinda información desde dónde está ese dato expuesto, ¿está bien? Pero también ese dato cómo es tratado para adentro y cómo lo analizamos, más allá de cómo lo obtenemos, sino también de dónde viene el dato. No es lo mismo que el dato venga de la Clean Web, que venga de la Deep o la Dark, y no es lo mismo que en la Clean Web esté expuesto en un foro, ¿sí? Como que venga directamente o puro el dato de un grupo de Telegram.
¿Está bien? Sí, Porque cuando nosotros perfilamos como analistas, lo primero que tenemos que entender es precisamente este perfil, ¿no? De dónde viene el dato. Porque una cosa es que Beigud nos diga, bueno, mira, el dato lo detectamos en un foro, que puede ser una base de datos antigua, ¿está bien? Que de repente el dato esté en tiempo real, vamos a llamarle, ¿sí? No es claro, exactamente en tiempo real, pero digo, para hablarlo en forma coloquial, en tiempo real, entonces ya ahí ya tenemos el dato del grupo de Telegram, por ejemplo, en donde está ese dato expuesto y está siendo comercializado o expuesto para comercializar. Entonces ahí también eso impacta la tendencia y en cómo nosotros analizamos luego de obtener ese dato, hacemos el histórico y con eso podemos hacer prevención más adelante, ¿no? Porque también claro. podemos hacer el seguimiento de la exposición que sigue ese dato una vez que es obtenido el dato, ¿sí? Para dónde se puede diversificar. Perfecto. Y me has comentado de que los dos principales flagelos que hoy en día están teniendo, por un lado, son la exposición de credenciales y el tema de la exposición de las tarjetas de crédito, que esto afecta a todo el mundo porque cualquier persona puede estar en riesgo de esto. En ese caso, ¿ustedes cómo están capitalizando el dato que están recibiendo de Bigu para el tema de la información obtenida de datos de tarjeta de crédito y de credenciales expuestas? Mira, ahí te hago un pequeño asterisco. El hecho de la exposición de credenciales es un hecho de todas las industrias. Sí, Puntualmente lo que es tarjeta de crédito es un flagelo o es un punto de dolor para toda la industria financiera. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es que tenemos también las dos patas, ¿no? Cliente o usuario de la tarjeta y dónde uno utiliza la tarjeta. Porque fijémonos cómo se extiende esto, ¿no? A medida que nosotros hacemos prevención o hacemos detección, análisis, prevención y ataque del punto del dolor, también uno tiene que pensar en cómo el uso de la tarjeta fraudulenta también impacta en el negocio donde está siendo usada esa tarjeta, sea una estación de servicio, sea un almacén, un supermercado, ¿sí? Entonces, esto ayuda también a alinear a todas las industrias. Decir, bueno, está bien, la industria financiera está teniendo este problema. Ok, pero es donde empieza, porque también está siendo defraudado el comercio donde está siendo utilizada esa tarjeta de crédito. Entonces, las herramientas de este tipo también sirve para hacer un brazo extensor de decir hasta dónde uno tiene que hacer la prevención. Después cada empresa, cada corporación, cada industria deberá hacerse cargo de la implementación o no de una herramienta. Pero si lo pensamos en el lado de compliance, tenemos que seguir un flujo para que funcione y para que la ciberseguridad también funcione en un contexto general. Em, Digo, todo lo que es la obtención de una vez que se obtiene el dato, que es un dato privado, un dato sensible, en este caso de tarjeta de crédito, eso se analiza para adentro y después se hace una medida o sea, una medida de acción inmediata para que el cliente no tenga o no pueda ser nuevamente usada esa tarjeta y se le renueva automáticamente al cliente la tarjeta. Esas son políticas para adentro de la empresa. Pero digo, insisto en este punto, el hecho de obtener hoy un dato de una tarjeta de crédito expuesta, no hablemos tanto de credenciales porque eso ya es un ámbito más privado de la persona, del usuario, ¿no? Pero la tarjeta de crédito que hoy es transversal a todo tipo de industrias, el hecho de hoy obtener, que nosotros obtengamos como empresa el dato expuesto de la tarjeta, incentiva también a la protección de los comercios donde son utilizadas esas tarjetas también. es correcto. Es más, voy a traer un dato personal como para que lo traigamos acá a la charla. Por ejemplo, a mi madre hemos empezado a detectar consumos extraños, suscripciones, esos pequeños gastos hormiga que lo hacen los delincuentes para que no sea detectable. Y de repente, cuando empezamos a mirar, tuve que ir a hacer la denuncia al banco para poder decir, mira, queremos desconocer estos gastos y resulta que son todas suscripciones que entraron por la tarjeta de débito de mi madre. Por ende, ahora estamos iniciando un proceso de investigación. En ese caso, Jorge, te quería preguntar, en este caso, ¿cómo se suele manejar este tipo de casos, teniendo en cuenta la información que ustedes reciben de Bigu? Mirá, por un lado, nosotros tenemos muy,
En realidad, trabajamos muchísimo en tener muy afinado el flujo de gestión y operatividad cuando encontramos un dato expuesto, ¿sí? Al punto de tenemos auditorías de certificaciones en donde nos validan que nuestro proceso está debidamente diagramado y debidamente implementado. Por lo tanto, no digo imposible, lógicamente, pero sí es muy difícil que se nos pase el hecho de que está ese dato y que después el proceso no siga una línea que va a llegar a buen puerto, por decirlo así, ¿no? Sí, Una vez que el dato está, que lo encontramos, más allá de lo que me toca a mí como analista, el proceso hace que el bloqueo, la tarjeta sea bloqueada en forma automática y después el contacto con el cliente haga que tenga un nuevo número, un nuevo dato para poder seguir operando. No le cortamos la operatividad al cliente, sino que más allá del bloqueo y más allá de toda la operación técnica, le aseguramos al cliente de alguna manera que estamos mirando y estamos observando y que ese cuidado que necesita extra nosotros lo estamos teniendo. Y esto viene potenciado a la detección desde BIGU, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque si nosotros no tendríamos visibilidad de ese dato que está expuesto, insisto, más allá de la fuente donde está expuesto, tampoco podríamos generar una medida de acción y asegurar a nuestro cliente de que se quede tranquilo que vamos a estar observando. Eso no quiere decir que bajamos al 100%, ¿no? Simplemente que tenemos una visibilidad, tenemos un monitoreo, tenemos un diagrama de flujo constituido en donde se detecta el dato, se hace una acción preventiva y se asegura que por más que el cliente pueda ser atacado tanto como cliente o nosotros como empresa, se asegura de que estamos observando. Y eso es importantísimo también, es un valor agregado extra que le damos y que se le da a los datos expuestos, ¿no? perfecto. Y teniendo en cuenta, porque muchas veces yo me pongo del lado del cliente y capaz que el cliente les reclama a ustedes de por qué no bloquean esos lugares donde están las tarjetas expuestas. Ahí un poco que comento un poco, eso es inviable poder realizarlo porque hay veces que está en muchas fuentes. Lo que nosotros ayudamos con la herramienta que ayudamos a Jorge en este caso es a gestionar la prevención. Como decía él recién, tener los datos y de esa manera poder tomar decisiones ya en tiempo real y que no que se entere cuando, como me ha pasado a mí, de que cuando ya tengo hecho el fraude con la tarjeta. Así que creo que es algo importante para destacar porque realmente creo que es un flagelo bastante común en la industria financiera con respecto a este tema. Y con Correcto. respecto al tema de exposición de credenciales expuestas, o sea, a grandes rasgos, ya saliendo fuera de lo que es el mercado financiero, ¿estás notando, desde tu rol de investigador, estás notando alguna tendencia que está pasando con el tema de credenciales expuestas, que es algo que cruza a todas las industrias? Sí, es más, estos últimos tiempos nuevamente, hablando de Argentina, hubo alta exposición de bases de datos. El problema de las credenciales expuestas está que no solamente son las credenciales, sino los datos de usuario de esas credenciales. Hoy Latinoamérica está cursando, digo hoy, hablando de los últimos post pandemia, ¿sí? Por poner un parámetro de tiempo, estamos atravesando un avance del ciberdelito desde la observación, entienden muy bien cómo funcionamos como país, como región, por lo tanto, lo que son ataques están muy bien diagramados y están muy bien focalizados a saber para dónde ir y qué obtener. Muchas de las bases de datos que fueron filtradas están vinculadas a gobiernos, a industrias muy grandes en donde están cruzados prácticamente todos los datos, como te decía recién, no solamente las credenciales, que es un mail y una contraseña, sino que hoy las bases de datos tienen conformación, esto no es algo nuevo, pero tienen conformación, nombre, apellido, domicilio, cuánto cobrás, dónde trabajás, etcétera. Y eso viene en crecimiento. Algo que yo te comentaba recién es que el poder analizar de dónde viene el dato, de cuál es la fuente del dato, es súper importante porque no es lo mismo una base de datos vieja, o que vieja me refiero a que tenga mínimo 5 años de exposición,
a una base de datos explotada hace un año, ¿sí? Lógicamente, esa diferencia de tiempo hace a la actualización de la base de datos. Por lo tanto, ahí es donde viene el poder del analista o las analistas. También insisto en que la visión general que tiene el ciberespacio, una herramienta como Beigou, que viene obteniendo información de varios lados, entonces uno en ese data lake puede empezar a filtrar y decir, bueno, esta es la fuente donde más debemos observar para contrarrestar toda la información que puede venir desde ahí. Por lo tanto, la tendencia está en alza, siempre va a estar en alza. ¿Pero por qué va a estar en alza? Porque las bases de datos ya están todas expuestas. ¿Sí? Esa es la realidad. Si alguien viene a decir, no, mi base de datos no está comprometida, y cuando hablamos de industrias muy grandes o hablamos de gobiernos, y ninguno en puntual, sino que son objetos de ataque. O sea, la realidad que hay que estar ahí atentos porque esas bases de datos están expuestas y van a seguir siendo un objetivo de ataque. O sea, la Correcto, tendencia es en alta, en alta. ¿sí? Sí, y hoy en día creo que una de las tendencias también que más estamos notando que muchas de estas credenciales expuestas están viniendo de lo que son los malware tipo infostealers, que lo que hacen es que previamente comprometían un dispositivo, ya sea por instalar, no sé, algún crack, algún juego gratuito o un programa lo descargamos por fuera de un sitio oficial y capaz que tiene este malware instalado y capaz que uno instala la aplicación y tiene instalado hace 5 años y el Sí, malware esté correcto. durmiendo y cuando uno empieza a cargar los datos, por ejemplo, en el navegador por un tema de practicidad, porque esto lo hacemos todos, eh, uno guarda credenciales, guarda datos y ahí es donde este malware empieza a recopilar esa información, incluso va a poder recopilar los datos desde la IP del equipo, el nombre, el sistema operativo, va a poder recopilar los datos de cookies, software instalado, el anti-malware instalado, incluso suele compartir la ruta donde está oculto. Y nosotros Correcto. con nuestra herramienta lo que logramos es ir a esa fuente oficial directamente, por llamarlo de alguna manera, esa fuente de primera mano donde nosotros podemos obtener los datos de las credenciales expuestas para a nuestros clientes notificarles para que hagan campañas de conciliación, porque en el caso de lo que son los infostealers, cambiando la contraseña no es suficiente. Por ende, nosotros Es así. ayudamos también que nuestros clientes puedan hacer este proceso de capacitación interna y también concienciación a sus clientes y proveedores, porque muchas veces pueden utilizar esta información que nosotros le ofrecemos. Vamos a poner un ejemplo. No sé, por ejemplo, Iti tiene un subdominio donde se conectan el portal de compras. Y ese portal de compras está totalmente seguro porque no es que esté fallando ni nada. No es un tema de que es una responsabilidad de la entidad, sino que hay un proveedor que se conectó de la casa, ¿sí? Donde tenía instalado un software para uno de sus hijos que vino de una dudosa procedencia y guardó las credenciales de acceso. Y por ende, y eso nosotros nos enteramos porque se publica en estos grupos de InfoStealer. Por ende, es importante también tener visibilidad porque no solamente los va a ayudar a proteger internamente a sus empleados y capacitarlos, sino poder ver cómo se están comportando sus proveedores, que hoy en día, recordemos que una de las tendencias que se está dando es atacar la cadena de suministros, porque las empresas cada vez están haciendo mejores defensas y por lo general la cadena de suministro es donde viene flojo de papeles, como se dice aquí en Argentina, donde tal vez no tiene todos los datos todo correctamente configurado o capaz que tiene una persona que está accediendo y que solamente deja, no sé, las facturas y capaz que esa persona no está concientizada o no está alineada a nivel ciberseguridad y por eso es importante tener una herramienta que te dé visibilidad de esto, porque aunque ustedes no tengan el problema, los va a afectar reputacionalmente. Voy a traer un ejemplo, no me acuerdo si fue hace 2 años atrás, aquí en Argentina, hubo una exposición de datos, de los datos de lo que son la parte de administración de ingresos públicos, donde salió una noticia donde decía que este ente no estaba cuidando los datos de los contribuyentes.
Y en realidad no fue una falla de este ente, sino de que hubo una cantidad muy grande de contribuyentes que tenía un infostealer y ese fue el que compartió la información. Pero la imagen negativa el ente se la llevó. Por ese motivo también es importante que ustedes al ver esto pueden hacer campañas, hacer notificaciones y de esa manera, como decía al principio de la presentación de Bigu, es cuidar la confianza y la reputación de su compañía. Por ende, es importante que también, por un lado, tenemos la parte de concientización, pero también que esto les sirva como herramienta para poder proteger también la confianza, porque en todas las industrias es necesario mantener la confianza, lleva muchos años construir una relación con los clientes y que de repente, por algo que no tienen nada que ver, les pase esto, realmente es una lástima. Así que es importante tener en cuenta esto. Hoy en día, Jorge, la tendencia Sí. sigue siendo en alta la parte de los infostealers, ¿verdad? Sí, todo lo que es Infostealer, no solamente lo que es Infostealer, hoy el diseño hace service de lo que es malware, no solamente sigue en alta, sino que regionaliza. Tiene una potencialidad de regionalización enorme porque al ser hace service hay grupos que compran en Sí, diferentes regiones para fortalecerse en esa región porque claramente compran la metodología y al estar en esa región conocen cómo es la región, cómo funcionan las industrias y potencian la peligrosidad de ese malware. Hay algo interesante que vos mencionabas, que es esto de los distintos canales, ¿no? que uno va viendo o que tiene que tener en cuenta cuando hace protección. Y más allá de la marca, tenemos por un lado el entender la tecnología que hay detrás, ¿sí? de esa exposición de datos, entender que es un infostealer, no quizás técnicamente, ¿no? pero sí decir, bueno, por más que tengas el firewall, por más que tengas la herramienta que tengas, el infostealer te va a seguir, va a estar ahí latente y te va a seguir consumiendo información. Y ahí viene la parte de awareness, que en el caso de ITI está súper, digo, tenemos un trabajo de súper fortalecimiento con respecto a lo que es awareness, a lo que es concientización y demás. Después, lógicamente, está en el usuario final que use esas políticas o esas buenas prácticas de awareness, ¿no? Porque también no podemos dejar escapar que cada usuario y cada usuaria, con la facilidad de conexión que puede llegar a tener en un momento para responder un problema que pueda surgir en la empresa, bueno, lógicamente muchas veces las conexiones no ayudan. O sea, estoy en un bar, me tengo que conectar porque me están llamando, porque tengo un problema en el trabajo para resolver algo en forma inmediata y muchas veces no seguimos las buenas prácticas. Pero el ser consciente de esto también nos lleva a que una vez que pasa ese evento puntual, personal, decir, bueno, voy a la empresa y digo, mirá, toda esta situación, me conecté de esta manera, revíseme el equipo a ver si realmente se instaló algo, si estoy bien o demás. Eso también es una buena práctica que hace a la integridad y a la ciberseguridad de toda la corporación. No solamente con ITI, sino en todas las industrias, en todos los tipos de negocios, ¿sí? Incluso en la práctica personal de la utilización de nuestro home banking, de nuestras cuentas, de nuestros perfiles de redes sociales, lo que sea. Hoy el malware y todo lo que es malware en sí, el Stealer y todo lo que son las familias de malware están a la orden del día, más en Latinoamérica porque estamos viendo ya que hace varios años la tendencia de ataques o mal llamados bancarios, porque no son malware diseñados estrictamente para los bancos, sino que son malware, eh, está en auge, está en crecimiento, hay muchísima exposición. Lo importante es saber o conocer mínimamente cuáles son las fuentes para ir, observar y ver de qué manera contrarrestar ese impacto después. Porque después viene toda la mitigación. Acá no estamos hablando de un ransomware. Porque de último ransomware, listo, se instaló, encriptó y sabemos que se va a exfiltrar la información. ¿Sí? Acá estamos hablando de algo activo en tiempo real. ¿Sí? Un stealer que está enviando información en el momento que está siendo observado o que está siendo resguardado o que está pasando las barreras de ciberseguridad. Es mucho más peligroso que cualquier tipo de ataque.
¿sí? Y eso está todo en alza. Y Sí, sí, adaptándose encima. sí, sí, cada vez los ciberdelincuentes están trabajando en generar nuevas tecnologías y con el Correcto. apoyo de la inteligencia artificial, estos saltos son muy grandes. Yo siempre le digo a mis alumnos en la facultad, nosotros, nuestro trabajo como personal de ciberseguridad es hacer el trabajo lo más difícil para un atacante para que el Correcto. dato que quieren robar sea lo menos atractivo posible. Sabemos que nunca va a ser suficiente, pero nuestro trabajo es ponerle palos en la rueda. Por ende, tener al personal concientizado, a los clientes, a los proveedores, tener herramientas de apoyo, ¿sí? Que nos den datos en tiempo real son fundamentales, porque realmente nos va a ayudar a tomar decisiones. Como dijo recién Jorge, también tenemos que poder planificar ciertas cosas. Y para eso, si no tenemos los datos o no tenemos pensado cuál es el caminito que debemos hacer para protegerlo, realmente se vuelve difícil en el día a día y en el caso, como vimos del tema del ransomware, es simple, tal vez, pero en el caso de una infección que uno ni se entera, porque realmente si no tiene una herramienta, uno no se entera, porque no es que te afecta el funcionamiento de su computadora. O sea, capaz que es una persona que una vez tuvo que hacer un trabajo, lo llamó el jefe a las 9 de la noche, un viernes, y de muy mala gana se conectó de la computadora de la casa para mandar un mail que lo podía haber mandado el lunes a las 9 de la mañana, tal vez. Y esa persona apurada guardó por costumbre la contraseña en el navegador de su computadora. Y esa computadora tal vez no tiene todos los niveles de protección necesarios. Por ende, es importante de que tengamos en cuenta esto y tener una herramienta, ¿sí? O varias herramientas que nos ayuden a hacer una inteligencia, nos va a ayudar un montón. Y te hago una última pregunta, Jorge, ya te dejo de hacerte preguntas. No hay problema. Es, también me gustaría saber un poco cómo esto, me habías comentado en un momento de que también vos tenías relación con la parte de lo que es la justicia. Este tipo de casos a grandes rasgos, sin entrar mucho en detalle, cómo se suelen manejar, más que nada para que acá la audiencia sepa también un poquito más de cómo se suele manejar a nivel justicia este tipo de casos. Bueno, mirá, ahí te cuento más, caso Argentina. Sí, tengo la suerte de colaborar y haber colaborado en la justicia y sigo colaborando con algunas fiscalías. Este, mm, es muy complicado, a ver, no es complicado, vamos a arrancar del principio. El primer problema que encontramos fue ponernos de acuerdo en el dialecto, ¿sí? Che, ¿qué usamos? ¿Cómo nos entendemos? Lógicamente, yo no soy del palo del derecho, aprendí a la fuerza, y ellos también tuvieron que aprender, ellos y ellas tuvieron que aprender a la fuerza también algunos términos que utilizamos nosotros. Por lo tanto, lo primero que tuvimos que hacer es ponernos de acuerdo. Y esto no es un dato menor. Incluso para dentro de las empresas o para dentro de las organizaciones, decir, che, pero lo que me están pidiendo, ¿estoy entendiendo lo que me está pidiendo? La respuesta que yo estoy dando, ¿está entendiendo la respuesta que le estoy dando? Es súper importante. Entonces, esto fue un ejercicio clave para mejorar quizás los tecnicismos, ¿sí? Y llevarlo a un lenguaje llano. Ese fue el primer desafío que tuvo la justicia, por lo menos acá en Argentina. Por lo menos lo que me tocó a mí, ¿eh? Tratar de que nos entendamos y hablemos todo el mismo idioma, ¿sí? Porque todo el mundo sabe o conoce la palabra malware. Ahora, de ahí a técnicamente lo que hace, cómo se programa, cómo se ataca con malware, cómo se inyecta, no lo tiene por qué entender todo el mundo. Muchas veces nosotros que estamos en el ambiente no lo entendemos, menos una persona que está vinculada al derecho, ¿sí? Entonces, bueno, hubo un trabajo muy exhaustivo desde el entendimiento y después de la reglamentación, ¿está bien? Y la reglamentación fue focalizando los puntos más críticos de para qué se utiliza o para qué se utilizan distintas herramientas en el ciberdelito. Entonces fue atacando cosas que fueron más álgidas, ¿no? Más complicadas y que comprometían más a las personas. Por ejemplo, exposición de menores en redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Después vino toda la parte de la industria financiera. Digo después por poner en orden de importancia, quizás, ¿no? Y en el impacto social o personal que pueden llegar a tener las distintas cosas.
Y así sucesivamente, la exposición de la marca y demás. Entonces hubo que hacer toda una parametrización y una normalización de la reglamentación. ¿Está bien? Y después sí, vino los primeros casos en donde aparecieron las fiscalías especializadas, los juzgados según las áreas de conocimiento, en donde nosotros podíamos fortalecer técnicamente una investigación para llegar a mejores puertos, que eso fue un poco lo que me tocó a mí antes de la pandemia. En narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero, en donde nuestras áreas de conocimiento técnicas, puntualmente en investigación, fortalecemos las investigaciones tradicionales y ahí empezamos a entender que muchos de los delitos tradicionales se pasaron al ciberespacio por una cuestión de facilidad y de velocidad en la expansión de ese delito, ¿sí? De ahí el ciberfraude. Y así fuimos desarrollando una gestión mucho más eficaz o un ataque mucho más eficaz de los delitos convencionales y de los delitos nuevos vinculados al ciberespacio. En el medio de inteligencia artificial, ChatGPT, y todo lo que se les ocurra de IA socrática, en donde hoy diseñar un ataque, si se sabe hacer las preguntas correctas, tranquilamente se puede hacer con alguna de estas herramientas, como así también el diseño en malware, ¿sí? Y las fiscalías especializadas, lógicamente, que atacan puntualmente al ciberdelito y estudian técnicas para contrarrestar y detectar las técnicas, porque ahí tenemos otro punto interesante también, y no me quiero extender, estoy tratando de meter todo en una línea para que se entienda más o menos de cómo fue creciendo esto, porque también hay que entender que ese delito está pasando por el ciberespacio. ¿Y por qué no se puede llevar ese delito al ámbito físico? ¿Sí? Y ahí cambió un poco el paradigma con respecto a las denominaciones, que son delitos asistidos por tecnología, ¿sí? Que es un término quizás más moderno, donde la fuerza de seguridad, por lo menos acá donde vivo yo, la policía de la ciudad lo empezó a implementar también. Y ya hablar de delitos asistidos por tecnología ya abarca también el delito convencional o el delito tradicional con una plataforma digital. ¿Sí? Y entonces ahí empezamos a entender un poco cómo podrían llegar a generarse nuevos delitos. ¿Sí? Y de esta manera empezaron a surgir las fiscalías especializadas, como decíamos recién, pero también con las fuerzas de seguridad ayornadas a la nueva actualidad del marco delictivo, ¿sí? Y después se fue expandiendo a los distintos áreas de conocimiento delictivo, como decíamos recién, el lavado de dinero, la clonación de tarjetas, el malware, la obtención de suplantación de identidad, todo lo que sea poner un pie dentro de un sistema, el acceso indebido, ¿sí? Entonces se fue parametrizando eso con la reglamentación. Creo que tenemos un gran camino por delante. Lo que tenemos, creo yo, esto es una opinión mía y una visión muy mía. Lo primero que tenemos que hacer para terminar el ciclo de la ciberseguridad y terminar en la mitigación es aceptar que somos vulnerables como personas y como corporaciones, ni hablar. La corporación está hecha por seres humanos, por lo tanto, somos tan vulnerables como la cantidad de seres humanos que tenga esa corporación. Si somos dos, somos doblemente vulnerables. Si somos 1000, somos 1000 veces vulnerables. ¿Sí? Pero lo tenemos que aceptar. Y después sí, empezar a ver en la industria en la que estamos sumergidos y ver cuáles son las falencias de esa industria. No lo digo falencia como algo negativo, sino como algo positivo, ¿no? Acepto esa falencia y la empiezo a atacar, o bien asumo riesgo, como suele suceder muchas veces. Hoy hay grandes empresas o industrias tecnológicas que están surgiendo, biotecnología, nanotecnología, bases de datos de ADN, robótica, espacio, hay un montón de cosas, todas soportadas por la industria financiera. ¿Está bien? Porque nosotros decimos, hoy lo que nos trae quizás a esta charla está bien, la industria financiera, que es la gran industria a nivel mundial, pero digo, esa industria también soporta otros tipos de industrias
en donde los datos personales ya pasan por otro lado, biometría, datos personales de salud, enfermedades, que poco a poco estamos mirando, pero estamos lejos todavía de atacarlos, por lo menos en Latinoamérica, ¿sí? Por lo tanto, esa es una rama, o son ramas también, que la justicia tiene que empezar a ver con con estos, estos nuevos paradigmas de ciberseguridad, ¿no? Perfecto, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por tu Un- participación, por tus palabras, comentarnos también un poco, ponernos un poco actualizados de cómo estamos a nivel de justicia, porque también es algo que nos compete a todos saber como ciudadanos y poder entender un poco cómo está evolucionando esto. Y también nosotros tenemos que evolucionar de acuerdo a la tecnología y empezar a, como dijiste vos, que tuviste que aprender el vocabulario legal, mientras que Lógico. ellos tuvieron que aprender el vocabulario técnico. Nosotros como sociedad tenemos que ir aprendiendo estas cosas, ir adquiriendo todos estos conocimientos. Por eso un poco esta cita que hicimos hoy en la Bibu Talk, la idea fue traer esta problemática para también generar un poco de concientización de cuáles son las tendencias y que se lleven un poco de información y que sepan cómo estamos hoy en día en Latinoamérica. Eh, por otro lado, quiero invitarlos al que quiera, puede solicitarnos una muestra de 60 segundos, un chequeo del dominio de su compañía para ver en qué esto está, cómo se encuentra la información pública de la compañía. Esto es sin costo, no accedemos a ningún tipo de infraestructura, solamente buscamos lo que se encuentra disponible público en la Clear, en la Deep y en la Dark y le entregamos un informe sin compromiso para que puedan ver cómo está en sí la salud de su marca y que en base a eso podamos luego tener una charla técnica en el caso de que sea necesario. No sé, Jiménez, si hay alguna consulta que haya surgido, aprovechando que todavía está aquí Jorge, para ver si hay algo que le haya surgido a alguno de los participantes en respecto a lo que estuvo hablando Jorge o lo que estuve comentando yo. Ahí están todos tímidos, no hemos recibido consultas por el chat. Los invitamos ahora, si quieren, a activar su micrófono y a poder hacerla ahora en vivo, la consulta o cualquier aporte, comentario, reflexión que quieran compartirnos. Hola, les habla Bruno acá de Keep Cybersecurity Uruguay. ¿Cómo ¿Qué tal, están? Bruno? ¿Qué Hola tal, Bruno? Un Bruno, ¿cómo placer. estás? Todo bien, un gusto. Bueno, no, muy buena la charla por ahora. No tenía ninguna duda, pero me pareció interesante eso de Health Check, que sería como para validar la salud, viste, del ambiente. ¿Tá? Exacto. Y bueno, seguimos nomás. Muchas gracias por el tiempo. Salud. Gracias, Bruno. Ahí, Jime, te interrumpo, por el chat les compartí el link para los que quieran solicitar una Quick View, es esto que le explicó un poco Marce, así que pueden acceder ahí y solicitarnos por ahí. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra duda que ¿Alguien quieran más? comentar? No mordemos, no mordemos. Por ahora no mordemos. Cuando podamos salir de la computadora, ahí no se los garantizo. Ahí están eh, felicitando por la exposición. Jorge, gran colega y mejor persona. Es así. Gracias, ahí, gracias. Es un gran referente. Por eso también lo Completamente. invitamos. Lo invitamos porque realmente a nivel de investigación, no tengo sombrero, pero me lo tendría que sacar porque realmente es un gran profesional y una gran persona. Bueno, muchas gracias. Muy bueno Bueno, si quieren, hacemos, perdón Jorge, dale, dale. no, eso, agradecer también a ustedes que abren este tipo de charlas que está buenísimo, que tras bandalina decíamos, no vayamos a algo tan técnico, está bueno ver la realidad de la aplicación de la herramienta y de cómo nosotros del otro lado utilizamos la herramienta y las bondades que tiene y los resultados que da. No siempre los resultados son los mejores o los que queremos, pero por lo menos ayudan a marcar un rumbo y decir, bueno, vamos por ahí y tratemos de sacar lo mejor posible. Agradezco a Emi Pisetelli también que siempre ahí está atrás, dando apoyo, invitando a clientes, amigos, son todos grandes referentes de la industria también ustedes.
Así que les agradezco un montón la invitación. Muchas gracias a vos, Jorge. La verdad que fue un verdadero placer contar con tu presencia en esta BIUTalk. Gracias, Marce, también por todo el apoyo, por dirigir este webinar de una forma tan profesional. Gracias a todo el equipo por acompañarnos y gracias a las chicas de marketing también que estuvieron atrás con toda la convocatoria y demás, que estuvieron trabajando fuerte para este webinar. Y bueno, y a todos los que se conectaron. Muchas gracias, los esperamos en la próxima y escríbanos para solicitar su Quick View, su escaneo de 60 segundos para detectar las vulnerabilidades de sus organizaciones. Los esperamos próximamente y gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.